Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de YouTube del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Es un placer para mí esta tarde lluviosa y después del susto que tuvimos ayer con el temblor, pues que nos podamos reunir a conversar con dos muy buenos y excelentes especialistas en África sobre un tema muy interesante y muy reciente. La charla de hoy se titula Ubuntu, las perspectivas de un concepto de filosofía africana y claves para repensar nuestras realidades actuales en el mundo. Y para ello, pues nos acompaña Daniel da Purifica Sound, quien va a dar la charla, ahora lo presento, y nuestra amiga y colega de hace muchos años, Rafaela Cedrachi. Ella es investigadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y también es la curadora de las colecciones de África en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo desde hace ya muchos años y con amplia experiencia en estos temas. Así que bienvenidos a los dos. Gracias por hacer esta charla posible y pues qué bueno que estamos aquí reunidos. Bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde, Daniel da Purifica Sound. Él se autodenomina una persona humana y activista social de tiempo completo. Nació en una latitud a la que llaman Angola, pero interrumpió su educación a temprana edad para ir a la escuela, como lo dictan algunos diplomas académicos. Es un apátrida, autodeclarante ciudadano del mundo. Sus intereses, además de la humanidad en la que vive, trastocan azimuth que contemplan, entre otras cosas, la filosofía, la politología y la literatura. Daniel es muy modesto y no mencionado en su breve semblanza, que también ha sido editor, compilador de antologías de poesía africana muy importantes, que se llama Best Used African Poets, en el 2015, 2016, 2017. En un ratito tal vez nos pueda comentar un poquito más sobre ese trabajo, pero pues la charla que nos ocupa hoy es sobre el Ubuntu. Les recuerdo la dinámica de estas charlas. Daniel hará su exposición, Rafaela después nos hará el favor de hacer algunos comentarios, y mientras tanto ustedes en el chat del canal pueden poner comentarios, preguntas para los ponentes, y se las iremos transmitiendo aquí cuando terminen ellos de usar la palabra. Pues bienvenidos nuevamente y le damos la palabra a Daniel y le reiteramos el agradecimiento que nos acompaña aquí en el museo de forma virtual. Bienvenido, Dan. Hola, hola, muchas Está apagado tu gracias. micro. Ok. Bueno, primero agradecer la oportunidad, ¿no? o el momento de estar aquí en la casa de ustedes, ¿no? Entonces, ubuntísticamente vamos a intentar ser buenos invitados, ¿no? Portarnos como buenos invitados. Y saludar también a nuestra audiencia que nos está siguiendo de todas las latitudes posibles. Bueno, a mí como que me asustó un poquito ese asunto del panfleto que decía conferencia, ¿no? Entonces cuando imagino conferencia, imagino una cosa de esas que estamos siempre como acostumbrados, de alguien que trae una oración de sapiencia y viene y pone, ¿no? Normalmente me gusta hacer mis intervenciones de forma dialogada e interactiva, ¿no? Pero ahora también con todos esos asuntos pues de la tecnología, por los tiempos en que vivimos, pues vamos a hacerlo así y tratar solamente tal vez de rescatar lo bueno que tal vez podemos llegar a otras gentes que no tendrían la oportunidad de estar presencialmente en una charla, ¿no? Como esta. Yo considero que todo lo que vamos aquí a decir y vamos aquí a estar compartiendo es una charla más que nada pues exploratoria e introductoria, ¿no? Que pues que aborda o que pretende abordar esa cuestión del Ubuntu
desde una afroperspectiva. Y quien acuña un poquito este concepto del afroperspectivismo es el filósofo brasileño Renato Nogueira. Y yo dialogo con eso porque paralelamente tenemos ahí la afrocentricidad y otras cosas y otros conceptos, ¿no? La afrocentricidad, pienso que ve las cosas siendo África el centro o el epicentro, ¿no? Y la afroperspectiva reconoce otros campos epistemológicos también, ¿no? Entonces, es desde esta perspectiva que vamos a abordar ese concepto y sobre todo explorar un poco las relaciones, ¿no? De las personas consigo mismas y con los demás, ¿no? Claramente, como forma de resistencia y configuración de estos valores que revisten la misma humanidad, ¿no? Y la comunidad en la que estamos. Entonces, por ahí, si quisiéramos buscar algunos conceptos así, podríamos hablar de afroperspectivismo, podríamos hablar de Ubuntu y de mi cosecha personal, pues de Ubuntuar, de Ubuntizar y de filosofía africana. Me gustaría mucho, sé que presencialmente yo haría esto, eh, que nos preguntáramos un poquito por qué estamos aquí, ahorita, en este momento, en una charla del museo con un título como el que se anunció, ¿no? Y sobre todo también cuando todos nosotros leímos el título de la conferencia, me gustaría también que tuviéramos en mente la pregunta, ¿qué fue lo que pasó por nuestras cabezas y qué es lo que esperábamos escuchar, ¿no? De un tema como este? Tal vez para ir haciendo que esas preguntas sean la vena motora de toda la intervención que aquí vamos a tener. Habiendo hecho este preámbulo, yo me gustaría lanzar algunas advertencias, ¿no? Y estas advertencias, primero, creo que no voy a ser como tan lineal, voy a partir de atrás para enfrente, de enfrente para atrás, en algunos momentos mejor me voy a salir y toda esta cosa, ¿no? Pues en esto yo digo que el mayor reto en general cuando se toca un asunto como el Ubuntu, y en particular también para mí, es aquel que yo coloco en donde cómo hablar del Ubuntu sin teorizarlo y ni hacer teoría. Eh, Esa sería mi primera advertencia. Mi segunda advertencia sería como del tipo, bueno, no estamos en una conferencia clásica y tradicional, ¿no? Por eso va a ser a la forma que la vayamos dando, encontrando la forma en el camino. También hay una cuestión que al hablar del Ubuntu hay que tener en cuenta. Desde nuestro entendimiento, consideramos que la vida tiene claves y tiene momentos, tanto claves diferentes como momentos diferentes. Por lo tanto, Ubuntu no es una receta y ni se perspectiva hacerlo. Mi otra advertencia es del tipo, el Ubuntu no es un universal, definitivamente. El Ubuntu es algo situado. El Ubuntu tiene una historicidad, tiene un lugar concreto y en donde se articula. Una última advertencia tal vez sería que, bueno, desde nuestro enfoque, el Ubuntu no es la respuesta, por lo menos no la única. También considerar que Ubuntu tiene dueños y dueñas, ¿no? Esas personas que lo elaboraron, que lo han vivido de forma, desde un legado
ancestral, ¿no? Tal vez en un momento ulterior que se haga cualquier ejercicio del tipo de buscar los equivalentes del Ubuntu en contextos propios. Entonces, creo que sería mi cuadro de advertencias para que sumerjamos entonces en este mar del Ubuntu. Siendo así, yo creo que podríamos establecer algunos horizontes del océano del Ubuntu, los cuales empezaríamos a visualizar algunos límites, territorios, fronteras, o tal vez, como dice también un buen amigo mío y de nosotros, ¿no? Que es David Ramos, hacer algunos mapeos para ver las geografías del mismo concepto, ¿no? Y es exactamente aquí en donde yo tengo una ligera percepción que la mayoría de los abordajes hechas por y sobre el Ubuntu retoman el Ubuntu sí como una ética de la colectividad, representada principalmente por la convivencia armoniosa con el otro y basada en las categorías del nosotros, Dixit, el anuncio de nuestro evento, ¿no? Del museo, literalmente. Sin embargo, yo todavía como que desconfiaría o sería un poco reticente con ese tipo de manejo del concepto, que sí lo define y lo sitúa en el territorio de lo ético, pero que lo lleva a otras dimensiones. Y es entonces en donde sí reconozco efectivamente que el concepto nos da para más y nos atrevemos tal vez a establecer esos horizontes mencionados anteriormente. ¿Qué es eso? Yo estoy hablando de un horizonte ontológico, estoy hablando de un horizonte epistemológico, ontológico en la medida de el Ubuntu en cuanto Ubuntu en sí mismo. ¿Cuál es la naturaleza del Ubuntu? ¿Qué es el Ubuntu finalmente? ¿No? Y podríamos hacer tratados y más tratados sobre eso. Epistemológico desde el sentido, ¿no? Como una especie de gnosis que nos permitiría preguntar, bueno, ¿qué se puede conocer del Ubuntu y qué se puede conocer desde el Ubuntu? ¿No? Articulando objetivamente o subjetivamente esta cuestión toda epistemológica. Hay un otro horizonte que yo me atrevo a también a poner en la mesa, que es el horizonte teleológico, o sea, la finalidad con la cual se habla del Ubuntu y se hace Ubuntu. También un otro horizonte que sería el horizonte ético, ¿no? Como exactamente esa dinámica y praxis de convivencia que va a influir exactamente en nuestra estructura de valores y en la casa en la que vivimos, ¿no? Que es la madre tierra, que es el espacio mundo donde nosotros estamos. Y un último horizonte que yo marcaría, que sería entonces el horizonte estético. O sea, ¿cuáles son, o sea, qué sí es Ubuntu, qué no es Ubuntu? ¿Qué formas obedecerían a aquello que se produciría desde el Ubuntu o ubuntísticamente? Entonces pienso que el concepto nos puede dar para más y es ahí en donde son mis reticencias de solo retomar como una filosofía ética o ética de la filosofía, en fin, y tratar como de ponerlo. Aún así, en ese defecto que a veces tengo de ponerle rigor a las cosas, yo me veo en la necesidad de darle como dos pasitos para atrás, para ir a ver un poquito como la estructura o la arquitectura del pensamiento y la filosofía o del pensamiento o la filosofía africana. Y disculpándome un poquito ya de antemano, porque yo no soy un historiador de la filosofía africana, ¿no?
Entonces es un atrevimiento de mi parte, de verdad. Para eso, yo podría hacer una serie de preguntas, más o menos, porque si retomamos el Ubuntu desde esa perspectiva de filosofía africana. Y esta batería de preguntas que yo me estuve haciendo en el momento para plantear nuestra charla aquí, una de ellas empezaría como en aquella, ¿no? ¿Será que la filosofía es una forma de pensar exclusiva de algunos pueblos? ¿O más bien cada comunidad humana elabora una visión filosófica del mundo? Son las cuestiones filosóficas sobre la verdad, la justicia, la belleza, la finitud, la misma finitud de la vida, por ejemplo, la existencia de los dioses, un hecho universal, es decir, estas ideas son válidas para todos independientemente de la cultura de cada pueblo o país. Y las respuestas a estas preguntas sí continuarían a ser válidas, por ejemplo, ignorando exactamente la cultura y el lugar de donde cada persona viene. Aquí, en este momento, me salió como que una pregunta que sí es un poco de atrevimiento que yo la coloqué, que es, ¿existe una filosofía africana? Y al colocarme esta pregunta, es exactamente también un poquito como para revisar desde el lugar donde nosotros estamos y nos encontramos, cómo podemos concebir incluso como legítima una pregunta como esta y casi como un hecho dado, sin que nosotros, por ejemplo, tratemos de cuestionarnos sobre filosofía griega, filosofía de la China o China, filosofía de la India y las otras filosofías. Como para nosotros parece ser legítima una pregunta, ¿existe filosofía africana? Pero para otras latitudes parece ser que esa legitimidad como que se difumina en el horizonte, ¿no? Entonces, de esta forma, hay muchas respuestas, hay muchos textos de filósofos, tanto adentro como afuera de África mismo, ¿no? Tenemos ahí los trabajos de Enrique Dussel, tenemos los trabajos del maestro Mario Magallón, el mismo Mogobe Ramose, el sudafricano, o sea, Omeregbe también. Hay mucha producción al respecto sobre esas preguntas que yo acabo de colocar. Entonces, es aquí en donde es importante recordar algo importante, ¿no? En términos de la estructura y la arquitectura de la filosofía y el pensamiento africano. Con mayores o menores dificultades, creo que terminamos aceptando una taxonomía que encierra sobre todo, ¿no?, pensamiento o filosofía contemporánea africana, vale matizarlo, una estructura como de tres flujos o de tres corrientes, en donde tenemos una corriente primera que es cultural, una corriente segunda que es ideológica y una tercera corriente que es una corriente académica. En la corriente cultural, así bien rápidamente, estaríamos hablando de lo que es la producción etnofilosófica o la etnofilosofía así considerada, a partir de la obra de Placide Tempels, un misionero belga en el Congo, que se intitula esa obra La philosophie bantu, en donde básicamente se trata de hacer una recopilación del universo negro bantú, vamos a llamarlo así.
En esa misma corriente cultural se habla, por ejemplo, de las enseñanzas ancestrales, ¿no? Toda la tradición de proverbios, tabúes incluso, y aforismos que están, por ejemplo, por ahí. Y yo no colocaría tanto ahí, pero bueno, diríamos también que está la famosa corriente de la filosofía de la sagacidad, que quien más abunda sobre esto es Odera Oruka, un filósofo keniano, en donde ahí él exactamente va a encajonar todas aquellas figuras, por ejemplo, que vía la sabiduría llegaron a una comunión con sus pueblos. Estamos hablando de personas como Mandela, por ejemplo, que es Madiba, que está ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de por ejemplo, Nyerere, que adquiere el nombre de Mwalimu, por ejemplo. Entonces, esos grandes líderes, esas grandes figuras, esas grandes personas que representan autoridad en el pueblo, ¿no? Y en la corriente ideológica, nosotros estaríamos hablando de toda esta filosofía panafricanista, por así llamarlo, que empieza el movimiento acá desde las Américas, desde la diáspora, que exactamente es Web Dubois, que empieza como este movimiento, por ahí se suman Marcus Garvey, Aimé Césaire, por ejemplo. En esta misma corriente ideológica está como la corriente de la negritud, que empieza siendo como un movimiento cultural y llega a ser como literario, político, y el rostro más visible va a ser el de las emancipaciones de las nuevas naciones africanas, ¿no? En el continente. Y sobre todo, es una corriente que se pauta mucho en la perspectiva de lo anticolonial. Es una respuesta contra el colonialismo. Y en la corriente académica tenemos ahí todos aquellos y aquellas figuras que en ipsum facto resultaron tener formación en universidades europeas y norteamericanas, ostentan un título de doctorado en filosofía, en cualquier otra cosa, personas de letras, culturas y cosas así, que sería esa corriente académica, o también como Kwasi Wiredu, el filósofo de Ghana, va a llamar como las filósofas o los filósofos profesionales. O sea, independientemente de venir de dónde vienen, es el trabajo de un africano, por así llamarlo, que se da ociosamente a la tarea de pensar en el proceso de abstracción, dialogando con Aristóteles o en los universales del ser o la vida post, la muerte, por ejemplo. Entonces, cosas como estas, ¿no? En general, ese es el edificio de la filosofía africana contemporánea. ¿Y por qué recordar eso? Porque pienso que es desde aquí en donde gran parte del trabajo de las academias filosóficas africanas, desde esa perspectiva justo anticolonial, había sido como que contraponer este discurso que los negó anteriormente, que los deshumanizó anteriormente. Y es exactamente aquí en donde pienso que un concepto como Ubuntu se vuelve interesante en la escena, porque el camino del filósofo, de la filósofa africana en un contexto como este, entonces es aquel de buscar y ver a qué árbol se va a agarrar, a dónde se va a detener para poder
contraponer esos discursos hegemónicos, deshumanizantes y que vaciaron completamente la humanidad africana y la historia africana. Es de ahí entonces donde recuperan el Ubuntu y hay un intento de teorización del Ubuntu. Si tuviera que poner desde dónde Ubuntu aparece como un concepto de filosofía, desde dónde se teoriza el Ubuntu, pienso que es exactamente en esta beta. Siendo así, yo empezaría o seguiría diciendo que Ubuntu no es una filosofía, no es la filosofía africana. Es tan solo uno de los momentos más, es una corriente, o como a mí me gusta decir, ¿no? Es el rostro visible, ¿no? O es uno de los rostros del pensamiento africano, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos también varios otros conceptos que obedecen a otras cosmogonías. Tenemos los Akan, tenemos los Mandingas, tenemos los Xhosas, Chonas, entonces no necesariamente son las mismas cosmogonías, tanto más que tenemos conceptos como el Uhuru, Umoja, Ujamaa, Nyerere, por ejemplo, Taranga, por ejemplo, que está más por la parte del Sahel, por allá hacia Senegal, pero que llegan a dialogar con lo que es el Ubuntu. Y estrictamente hablando, de hecho, hay quienes descuartizan el concepto del Ubuntu y lo hacen con de forma prodigiosa y con elementos, no sé, filológicos. Yo me permitiría hacerlo de una forma muy simple y muy básica. Ubuntu, así como escuchamos, es una palabra compuesta. Tenemos ahí tanto prefijos como radical, ¿no? O sea, tenemos el tu, que para la mayoría de las lenguas africanas, tu viene siendo persona. Entonces, del tu se agrega el otro radical que queda muntu. Muntu viene siendo una persona singular. Tu persona, pero muntu, la persona singular. Y las personas en plural y colectiva son bantu. Entonces, por eso la designación de los pueblos bantúes o bantús, como dicen. Y exactamente el Ubuntu nos remite a esa cuestión de la persona. En ese contexto, y el contexto del Ubuntu entonces, del ubuntuismo, del ubuntizar y del ubuntuar, conforme suelo decir, hay que seguir viendo esos retos como generales. O sea, para quien quiere que sea que se proponga a conjugar estos verbos o articular estos conceptos como ubuntuismo, ubuntear y cosas del tipo, tanto en la teoría como en la praxis, tiene retos, pero sí me gustaría ver el reto de quienes se dedican a hacer filosofía africana en cuanto tal. Sean filósofos, filósofas o no, pero quien se dedica a hacer esto. Para entonces dar una pregunta que pienso que es fundamental a la hora de perspectivar el Ubuntu o de traer el Ubuntu en la mesa, que sería, ¿cómo teorizar sobre una no teoría como es el caso del Ubuntu? Sería muy interesante
ver la academia filosófica y los filósofos africanos contestar una pregunta como esta, por ejemplo. De la misma forma, en donde, ¿cómo hacer Ubuntu? Y entiéndase aquí comunidad, armonía, lo que se quiera. ¿Cómo hacer Ubuntu con quien no está educado desde esa perspectiva y con una cuestión más, que ni está dispuesto, por ejemplo, a ser nosotros? Pienso que cualquier articulación que se proponga filosófica sobre el Ubuntu debería también rescatar estas preguntas. Personalmente, nosotros estamos partiendo desde una visión de que el Ubuntu es una no teoría. El Ubuntu es una forma de vida, es una praxis cotidiana. Entonces, si lo vamos a elevar a una categoría filosófica, entonces pongamos el rigor necesario para esto, pero exactamente una filosofía de la praxis, verlo. De esta forma, si yo tuviera que tomar el mismo reto que puse para los demás o las demás, para la Academia Filosófica Africana, o para quien se quiera emergir en el ubuntuismo, vamos a decirlo así. Si me le hicieran la pregunta a mí, yo contestaría que yo propongo ubuntuar. Y ubuntuar empezando por ubuntizar. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? O sea, hay que ubuntizar nuestros sistemas políticos. Hay que ubuntizar nuestras constituciones. Hay que ubuntizar nuestros sistemas económicos. Hay que ubuntizar nuestras formas de interrelaciones humanas y personales. Porque exactamente son todos esos sistemas económicos, esos sistemas políticos, esos sistemas jurídicos legales que exactamente nos desapropian, nos deshumanizan. Entonces, en este caso, o en ese sentido, Ubuntu sería una reconfiguración, un reto o un apelo a rehumanizarnos y a reubicarnos como ese tú que somos nosotros, como esa persona que somos, como esos bantus que somos, desde los radicales de la misma palabra y del mismo concepto. Desde mi trinchera, donde a veces la vida y la sociedad pide que, me ha puesto a jugar como un agente pedagógico desde los salones de clases. Para ser práctico, yo propongo 3 vías. Una vía que sería aquella que estoy llamando como formal, o sea, ubuntizarse y ubuntuar a partir de los textos. Vamos a buscar a Mogobe Ramose, que exactamente tiene una publicación sobre Ubuntu en el volumen de las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos en el 2009. Vamos a buscar a Basilele Malumalu, un académico vivo que está ahí en Brasil, en Bahía, en donde él habla del Ubuntu y la relación con los derechos biocósmicos. Es otra concepción de la persona. Vamos a buscar aquí mismo en México, en el Colegio de México, tenemos ahí a un filósofo que es Jean Bosco Cacosi, está ahí, tiene trabajos sobre el Ubuntu. Eduardo Oliveira, que es otro académico que está en Brasil. Paulina Chiziane, mamá grande, como nosotros llamamos en África, mozambiqueña, escritora, bella, grandísima. Adilbenia Machado, con todo el asunto del encantamiento. O sea, esa es la vía formal para quien quisiera entrar y empezar a ubuntuar, para ubuntizar. Propongo una vía no formal también, las 3 vías, que sería como
todo el arcabouzo, toda la estructura que hoy podemos articular de conocimiento, pero desde una perspectiva crítica o decolonial. Todo esto va a reconciliar exactamente con los postulados ubuntísticos y del Ubuntu. Y esa vía exactamente no formal es aquella que también nos pone en el diálogo con otras latitudes, con otros paralelos. Estoy hablando de toda la filosofía de la Pachamama, estoy hablando del buen vivir quechua, andino, el Summa Causai, exactamente como para estrechar puentes, abrir caminos, no poner los caminos. Recientemente en nuestra incursión ahí por la Sierra Norte de Puebla, nos enteramos del buen vivir náhuatl, por ejemplo, que es el denominado Yecnemilis, por ejemplo, buscando diálogos y convergencias, por ejemplo, desde esta vía no formal. Y yo propongo una tercera vía, que esa tercera vía que es el ubuntuar y ubuntizar desde la vida, desde la praxis, como lo que es exactamente Ubuntu. O sea, una agenda propia basada en una praxis en donde el otro y la realización de su humanidad sea la fuerza centrífuga. Entonces, si todos nosotros pensamos así y ponemos así, no tengo que preocuparme exactamente de qué va a pasar conmigo, porque los otros me tienen a mí en su agenda de realización humana como fuerza centrífuga. Y nos realizamos todos. Entonces, eso es lo que yo propongo desde la trinchera donde juego como agente pedagógico, como yo dije. Aún así, porque mi creencia es terca, definitivamente, es aquella en donde, o sea, seguimos insistiendo en un Ubuntu que no es una teoría. Por lo tanto, yo retomaría los trabajos tanto de... Hay un libro que salió en el año 2019 que trae 10 lecciones del Ubuntu, se me hace genial y práctico, no para tomarlo como un decálogo a ser realizado y aplicado como una receta mágica, pero se me hace que deja de discutir las proposiciones filosóficas del Ubuntu y por lo tanto la categorización del Ubuntu para ver la forma como el Ubuntu se realiza y cómo él puede ser realizable, cómo él puede acceder. Este trabajo es exactamente de Matabane, sudafricano, y hace un trabajo bien destacado y excelente porque él va a rescatar América del Norte, Estados Unidos, con todas esas tensiones raciales. Y él ahí pone exactamente 10 lecciones desde el Ubuntu para recuperar entonces estas fricciones en una sociedad en tensiones con la cuestión racial. También está el trabajo de Mungi Ngomane. Ella hay que destacar que es nieta del arzobispo Desmond Tutu. Y la nieta del arzobispo Desmond Tutu trae un libro que ella intitula 14 lecciones diarias del Ubuntu y para vivir el Ubuntu. En el primer trabajo que yo mencioné, Matabane, por ejemplo, habla de la deshumanización, de la falta de empatía. O sea, en su primera parte trae
este diagnóstico, para después poner las lecciones que van sobre el compromiso, el aprendizaje, la no violencia, el perdón, la justicia restaurativa, el amor, la espiritualidad, adentro de las 10 lecciones, por ejemplo, que tiene. Y ya, por ejemplo, la nieta de Desmond Tutu, que es Ngomane, ella, por ejemplo, habla, ¿no? Empieza por este asunto de yo soy porque nosotros somos, que sería la traducción literal del Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos, y porque nosotros somos, entonces yo soy, ¿no? Que es exactamente lo que yo proponía casi en esta agenda personal, en donde la realización humana y del otro sea la fuerza centrífuga. Ella recomienda, por ejemplo, en su primera lección, mírate a ti mismo en otras personas. En su segunda lección, ella habla de que la fuerza reside en la unidad. Ella también trae una otra lección, ponte en el lugar de los demás. Ahora, en todas esas lecciones, por ejemplo, de Ngomane, lo interesante es que ella trae algunos ejercicios para ir practicando y por lo tanto creo que empezar a ubuntuar, que yo digo, o ubuntizar, como estoy refiriéndose, ¿no? Entonces, ella propone elegir una perspectiva más amplia, buscar formas de conectarse, aceptar nuestra diversidad, aprender a escuchar para poder oír. Y yo recomendaría desde mi trinchera las 3 vías, formal, no formal y la debida. Pero en mi osadía, como un ser muntu, como un ser muntu, parte de Bantu, yo me quedaría mucho más con esas lecciones prácticas, de llevar el Ubuntu a la praxis. Tengo aquí algunos otros apuntes, pero yo pienso que podría, por este primer momento, quedarme por aquí para que hagamos fluir nuestra conversa. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por esta primera gran introducción. Yo ya tengo algunas preguntas de entrada, pero le vamos a pedir a Rafa, por favor, nos quiere hacer algunos comentarios a esta charla de Daniel y ya luego les paso los comentarios y las muchas felicitaciones que tenemos en el chat. Adelante, Rafa. Claro, gracias, Ale. Muchas gracias, Daniel. Definitivamente creo que es un tema difícil, ¿no? Porque, pues, como tú me expresaste, ¿no? Entre filosofía, praxis, ¿no? Teorización, ¿no? En fin, ¿no? Historicidad, que siempre es esa búsqueda, ¿no? De cuándo surgió, por qué surgió y no sé qué. Yo me parece bastante un poco absurda, pero en fin, ¿no? Sí, ese es un tema difícil, entonces abordarlo así de entrada, ¿no? Yo tengo algunas cuestiones, yo estoy como que más familiarizada con autores francófonos, ¿no? Y también han abordado ese tipo de filosofía africana, entre comillas, porque como tú dices, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? Hay una filosofía africana. Es difícil, es un continente muy grande como para hablar de una filosofía, ¿no? Y en general se habla de religiones, ¿no? Pero tienes razón, es más bien maneras de vivir, maneras de ver al mundo, ¿no? La praxis, como tú hacías énfasis, ¿no? Y yo tengo entendido que, por ejemplo, toda la cuestión de la discusión sobre el animismo, ¿no? Que es considerada en antropología como religión, pero me parece que también hay que verla exactamente como una filosofía de vida y una manera de ver al mundo. Y esa relación, como tú hiciste muy bien, ¿no? Con el movimiento Pachamama, por ejemplo, ¿no? Que es otra manera, y es en diálogo, es un diálogo, ¿no? Porque yo sí creo, no es ninguna, vaya, ¿no? Pero que sí,
las culturas se diferencian por algo, pero al mismo tiempo pueden estar en diálogo sobre muchos puntos. Entonces, si hablamos de maneras de pensar africanos, yo creo que sí, puede haber, porque son diferentes que maneras de pensar latinoamericanos, pero tienen muchas cosas en común en algunos puntos, ¿no? Evidentemente. Pero son realidades distintas, entonces por eso creo que también es importante la diferencia, ¿no? Entre este mundo, bueno, tan globalizado, no sé. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que, por lo que he entendido, el Ubuntu se ha utilizado como para sanar, ¿cómo podría yo decirlo ahorita si se me va? Heridas sociales, ¿no? Como en Sudáfrica, ¿no? Toda la cuestión del apartheid, ¿no? Es una cuestión de ponerlo en discusión, porque, bueno, además sabemos que África es, tiene mucha oralidad, ¿sí? Y esa es una parte muy importante y muy, muy rica, ¿no? De los pueblos africanos, ¿no? Y es tratar de reconciliar y no dividir, ¿no? Según tengo entendido, ¿no? Tratar de perdonar y no que haya resentimiento social, ¿sí? No solo personal, sino también social, ¿no? Tratar de comprender y no venganza, ¿no? Me imagino que eso se aplicó también en los procesos de Ruanda, ¿no? Con esas grandes heridas, ¿no? Sociales, ¿no? ¿no? Personales, sociales, ¿no? Como tú dices. Y la otra cosa que nada más ahorita se me ocurrió cuando tú describías el Muntu y el Ntu y el Bantu, ¿no? Es que fíjate que en Haití, en el creol, sobrevivió una palabra que estoy segura que es de origen kikongo, ¿no? Lo más seguros, ¿no? Es moon, ¿no? Moon, muy parecido, ¿no? No, no es nada francés, por supuesto, nada español, no es moon, ¿no? Pero ese moon implica toda la humanidad. Es decir, los que estamos en el presente, los que estarán en el futuro, es decir, todavía los no nacidos, y los que ya se murieron. Todo eso hacen parte del mundo, ¿no? Y me pareció una concepción, sí, definitivamente muy, muy, muy peculiar, ¿no? Y muy, si lo puedo decir de esa manera, muy africana, ¿no? Así que bueno, por ahí yo dejo la cuestión jurídica a mí me parece muy importante, ¿no? Porque es una cuestión que nosotros a través de las leyes, las prisiones, los castigos, ¿no? Es cosa que no se practica en el Ubuntu, ¿no? Debe de haber un diálogo, ¿no? Debe haber otra solución, ¿no? Ahí lo dejo ahora, ¿no? Porque seguro va a haber muchas preguntas al respecto también, ¿no? Muchas gracias, Daniel, y bienvenido al Museo de las Culturas. Muchísimas gracias. Adelante, Dani, si quieres comentar algo y ahorita y después te leo los comentarios del chat, si te parece. Ok, muy breve, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, Rafaela hace unos comentarios así muy puntuales, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Sin embargo, sí llama mucho como la atención, como para un caso como por ejemplo el de África, sí podemos incluso cuestionar la posibilidad la posibilidad de la existencia de una filosofía africana, cuando sí podemos hablar ni siquiera solamente de filosofía europea, pero sí de filosofía, sin nunca cuestionar, por ejemplo, que esta filosofía europea o esta filosofía ya trae en sí, en su forma, en su lleno, el empirismo inglés, el idealismo alemán, el racionalismo francés. O sea, que ahí no se puede cuestionar, pero por ejemplo acá para el otro lado se pueden, o sea, parecería ser que tendríamos un tornillo flojo, ¿no?
porque bueno, es que son varias culturas, ¿no? Es que son varios países, ¿no? Entonces, y eso es exactamente no solamente el paradigma de lo colonial, pero las estructuras de la colonialidad y cómo la colonialidad permea y no entendido lo colonial estático, pero actuado exactamente, ¿no? Entonces, ver también de qué forma a veces nos permitimos hacer estos cuestionamientos. Obviamente, que al hablarse de una filosofía africana, implicaría un momento de hablar de una filosofía africana con varias filosofías. Eso está en el entendido, ¿no? Ahí está. Ahora, otro punto que sí me llamó mucho la atención que dijo ahí, tengo un poco de dificultad, veo que este, Rafael es mayor que yo, ¿no? Y desde mi cultura, pues los mayores se les debe mucho respeto. Entonces decirle Rafaela, Rafaela, así como que me genera algo. Así como preferiría decir mamá Rafaela o algo así. Uf, yo respiraría, ¿no? Estaría bien. Dios, Norma, no me hagas sentir tan vieja, no, por Dios. no, pero justamente desde una afroperspectiva, ser viejo es un honor. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Ajá, sí, sí. Es que Entonces, voy a cumplir 60 años dentro de unos días, no me lo recuerdes. qué bueno. Sí, sí, Yo ni qué bueno. siquiera sé si voy a llegar a los 60. ¿Eh? Entonces, y No, entre pandemias, terremotos, entonces, sí, ¿eh? Usted ha visto 60 soles más que yo y esto es algo de respetarlo, de admirarlo. O sea, su mutuidad sí tiene adquiere otras formas en esto, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. Desde la cuestión jurídica, por ejemplo, de los códigos jurídicos y adentro del derecho positivo, se suele hablar más que justicia restaurativa, de justicia transicional. La proposición de justicia restaurativa sí trae una fórmula ubuntística, porque no solamente es la transición de un régimen al otro y de un nuevo orden constitucional, pero sí la armonía de la comunidad. Ahora, eso, o sea, sí es un punto positivo, pero también nos coloca algunos retos, ¿no? Que esos son retos propiamente desde una afroperspectiva ubuntística. O sea, desde el Ubuntu, entonces vamos a primar por la comunidad más que la efectividad de la justicia. Y entendida esa justicia a la europea del derecho positivo. Exacto. Entonces, o sea, podríamos ahí abrir un campo de discusión para ver, por ejemplo, esos retos. Definitivamente, y se suele considerar incluso como el Ubuntu, el futuro de la humanidad, porque bajo la bandera ubuntística o del Ubuntu, sí se pudo una nueva nación que es Sudáfrica, con 12 lenguas en su himno nacional, con una visión como nación arcoíris y eso. Entonces, o sea, ejemplos positivos de materialización del Ubuntu, sí los hay, sí los tenemos. Falta que queramos sí, sí. aplicarlos, ¿no? Burundi intentó hacer las conferencias de reconciliación nacional, Ruanda también, Creo que sí. Uh-huh. Sudáfrica también. Y es muy importante ver que aunque Desmond Tutu y Nelson Mandela hacen una mancuerna para esa nueva nación sudafricana,
y sí lo llaman a esto, ¿no? El Ubuntu. Las formas ubuntísticas o los elementos que la forma del Ubuntu trae están presentes en las culturas africanas. Uh-huh. Entonces, pienso que en lo que usted comenta por ahí, me rescataría esos dos puntos. Claro, muchísimas gracias. Sí, por supuesto que sí. Sí, creo que es una manera de experimentar la justicia vista desde precisamente desde otro punto, ¿no? Desde una filosofía distinta. Entonces, ahorita yo creo que sí, mejor le damos chance a los que están conectados, ¿verdad, Tale? Muy bien, sí, mira, bueno, tenemos a muchos compañeros del museo que están conectados y mandan saludos. Silvia Ábalos dice, Ubuntu, un tema muy bien explicado. Felicidades al Museo de las Culturas por difundir nuevos temas e invitar a distinguidos especialistas. Bueno, gracias a ti por conectarte, Silvia. Y desde La Habana está Maidi, que manda saludos a Daniel, saludos al museo, y te pregunta, Dani, ¿cómo será en clave feminista, negra, decolonial? Dice, el Ubuntu es un tema de la vida. Entonces, y luego dice, Dani, el tema de la justicia toma en cuenta una realidad, esa perspectiva filosófica del Ubuntu, más allá de Sudáfrica. Más allá de Sudáfrica, si puedes comentar algo de eso. Yo sumaría una pregunta a esto, Dani. Bueno, Rafaela y tú están familiarizados con los troncos de las familias lingüísticas africanas, pero si puedes abundar tú o Rafa sobre esto que decías del ser, tú desde tu ser Muntu y desde tu ser Bantú, ¿a qué corresponde esto? ¿A qué región? ¿A qué troncos lingüísticos? Para que nos ubiquemos geográficamente y tal vez esto también se concatena con la pregunta de Maidi, que nos escucha desde La Habana y a quien le mandamos un saludo. Ah, y otra cosa, si quieres de una vez te leo otra pregunta de nuestro compañero Edson del museo, que él es el que lleva todo el sistema de informática y redes y demás. Él dice, esta filosofía es retomada en la informática, de ahí el nombre de uno de los sistemas operativos de software libre y con código abierto, Ubuntu. Y nos pregunta que si conoces algo al respecto. Y Dolores Heredia, nuestra compañera del área de restauración, dice que hablaba la maestra, o sea, hablaba Rafaela de que existen varias culturas dentro de África, pero entonces se puede entender que a pesar de esto, todos comparten esta ideología, la ideología del Ubuntu. Y sería todo por ahorita, Dani. Por favor, adelante. Okay. Rafaela, mamá Rafaela, ¿gusta decir alguna cosa? Bueno, la verdad no estoy muy segura si en el Caribe se practica esa filosofía del Ubuntu, así como nos los ha explicado Daniel, ¿no? Pero hay esa idea bantú, precisamente, de una humanidad compartida y pues como lo expresaba, ¿no? En esa palabra, ¿no? ¿No? O sea, es una concepción que no tenemos en Occidente ni siquiera, pues, ¿no? Ahora, el Ubuntu, pero ahí sí es Daniel quien tiene que contestar, ¿no? Tampoco estoy muy segura que se conoce bien o se practica de esa manera en África Occidental. Ahí, Daniel, por favor, tú tienes que entrar al rescate porque no estoy muy segura, ¿no? Por eso hablaba del animismo, por ejemplo, porque algún día a lo mejor vamos a tener otra vez una sala de África en el museo. Algún día, ¿no? Entonces yo que quisiera, pues, más bien, no hablar tanto de religiones africanas,
sino de ese tipo de conceptos, ¿no? De filosofía, más yéndome hacia filosofías africanas, ¿no? Hablando precisamente eso de la justicia, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido, por lo menos en África Occidental, por ejemplo, uno de los peores castigos frente a alguien que comete delitos muy serios, por ejemplo, es el ostracismo, ¿no? Pues eso implica una cuestión de comunidad, ¿no? De considerar la comunidad. Una cosa es meterte a la prisión, entonces ya desapareces, ¿no? O sea, un poco importa. El ostracismo es muy fuerte, es un poco como la zombificación, por ejemplo, en Haití, ¿no? Pero implica no solo el individuo, implica toda la sociedad. Entonces, esa es una parte que yo digo, pero eso es importante, yo creo tratar de que, bueno, pues sí, pues seguramente hay filosofía china, ¿no? Como tú decías, ¿no? O bueno, filosofía griega, ¿no? Que ha permeado, ¿no? En Occidente, ¿no? Y filosofía africana, pero compuesta de muchas maneras de ver al mundo, ¿no? Y de considerar ese tipo de cuestiones que son, como tú decías, muy basados en la praxis, ¿no? No tanto en la teoría, ¿no? Pero sí, por favor, tú al rescate, porque no sabría yo contestar estas preguntas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí son interesantes planteamientos, ¿no? Yo creo que retomaría lo del compañero que hablaba del sistema operativo de Linux sobre informática, por ejemplo. Eh, es muy chistoso, creo. Bueno, ahorita digo chistoso, ¿no? Pero en algún momento me ha parecido irritante y disgustoso, ¿no? Que si nosotros hacemos un ejercicio básico, todos los que están conectados ahorita a esa sesión, los que vayan a ver esa sesión después y los que estamos ahorita, si hacemos un ejercicio básico y teclear la palabra Ubuntu en el buscador de Google, no va a tener ninguna referencia de lo que estamos hablando aquí ahorita. Lo que Sí, va a salir es todo lo que tiene que ver con el sistema operativo de Linux, ¿no? Y una vez más, como estamos en presencia, o sea, de una técnica de conocimiento, una ciencia completamente extractivista, pues, porque se apropia de los saberes exactamente de esta filosofía o de estos saberes para exactamente articular esa técnica, pero sin nunca exactamente referenciarla, sin nunca ponerla. Por eso yo hacía advertencias. Ubuntu tiene dueñas y tiene dueños. Ubuntu es situado en mis advertencias anteriores, ¿no? Entonces, digo como chistoso ahorita, pero sí he dicho que, o sea, me ha parecido irritante. Soy Muntu, soy africano y no, o sea, yo nunca aparezco ahí, no estoy representado ahí, mucho menos mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y en donde pues Ubuntu hace, deshace, lucra y hace los dineros que hace, ¿no? O sea, ver esa ciencia extractivista, esa ciencia al uso exactamente de, o sea, en ejercicio, pero en detrimento de apartar otros en el lugar, ¿no? La cuestión de las varias culturas en África, Ale, sí, sí, definitivamente. Hay varias culturas, por supuesto, por supuesto. Creo la humanidad está configurada como de grupos humanos y que es exactamente, ¿no? Donde hacía el matiz. Está la radicalidad desde una postura, por ejemplo, afrocentrada, en donde esta visión es del no diálogo, por ejemplo, con el opresor,
es de resistencia, sí, es de no casamientos, por ejemplo, interraciales y todo, ¿no? O sea, está. Y en donde creo que podríamos caer en una especie de un momento dialéctico y permitirme pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando los oprimidos tengan el poder, pues, ¿no? Y entonces, y aquí lo que se trata es exactamente de no repetir la historia, o tal vez si la vamos a repetir, no con los mismos errores que nosotros tuvimos como humanidad. Es aquí en donde sí me sirvo de la afroperspectiva, porque sí reconozco la producción de otros territorios epistemológicos, como el Suma Causay o el Yecnemilis, por ejemplo, ¿no? Que están acá desde América Latina, ¿no? Entonces, existen demasiadas culturas y hay un matiz importante, creo que para nuestra compañera que preguntó, que otra de las máximas que el Ubuntu también trae es exactamente el vivir la unidad en la diferencia. No se trata de una dictadura de la colectividad. Ubuntu sí considera la diferencia y las diferencias, porque incluso ahí vamos a tener que revisar desde costumbres religiosas, prácticas sexuales, por ejemplo, que fueron normativizadas bajo el paradigma de herencia judío-cristiana de la colonización, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estoy 100% seguro que en el momento en que encontremos, en que hagamos ese tipo de revisión, para una cuestión de comunidad y de armonía comunitaria, sí, tengo yo que estar como atento. Todo aquello que hiere y lastima con un elemento de mi comunidad o de la comunidad no está permitido. Entonces, es una especie de un punto de equilibrio entre empatía y tolerancia. ¿Qué tendría que haber en medio de eso? No lo sé, no tengo palabras, pero esto sí se vive. Entonces, es exactamente ahí ver, ¿no? O sea, la diferencia está, pero no es la diferencia la base para cuestionarnos. La diferencia no es nuestro punto de llegada, porque ya nacimos diferentes. En el vientre de la misma madre hay uno más alto, hay uno más chaparro, hay uno más, relativamente más llenito, no sé, y otro no. O sea, y esto es algo con que se nace, con que se vive, con que se aprende y se aprende a convivir con ello. Porque si el movimiento fuera dedicarnos a buscar solamente las diferencias para entonces cuestionar qué hay en la comunidad, el asunto sería otro. Pero no creo que desde una perspectiva muntu, este sea el movimiento. El movimiento es, somos diferentes, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestras diferencias? Y eso, o sea, no es un problema, aunque sí se problematiza en la configuración de esa estructura de praxis real y de vida existente. Entonces, con la cuestión de las diferentes culturas. Ale, sí están no, los yorubas, por ejemplo, no están considerados en las familias lingüístico-bantúes, porque las familias lingüísticas bantúes, estamos hablando del delta del Níger hacia abajo, en donde va a tener el tope exactamente con el límite entre Botsuana, Namibia, Angola, Namibia, Botsuana y Sudáfrica, porque ahí sí se encuentran otros dos grupos que sí tienen cosmogonías diferentes, que erróneamente
los juntamos y llamamos los Khoisan, pero no, son los San y los Khoikhoi. También es otra forma de adjetivar y de predicamento de la misma vida. Pero hay un asunto. Incluso si nosotros dimensionamos ni siquiera la conquista, la invasión a América Latina, sí teníamos diferencias entre nuestros grupos y todos, pero no sé si hay relatos de gente que vivía encadenada. O sea, hay un tipo de invasión que sí viene a alterar esa estructura. Entiendo que hay unas diferencias y hay un forcejeo que es típico de la disposición de las comunidades humanas en el territorio, pero la sumisión, la deshumanización exactamente de otras formas de vida, este es el punto que sí alteró alguna cosa ahí. Y tanto más que durante muchos años se pasó la idea de que el problema de África eran pugnas entre, o sea, étnico-tribales. Y eso no es real. O sea, milenarmente esas tribus han convivido ahí. Estoy hablando, por ejemplo, o sea, Europa tiene una jactancia de que la Carta de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, Jesús del cielo, nosotros estábamos un poquito más allá de esto. O sea, el emperador Sunyata de Mali tiene lo que es la Carta del Mandén. La Carta del Mandén es el primer documento para declarar y reconocer derechos humanos. Estamos hablando de los años 1000 y tantos, siglo XII. Europa llegó eso al siglo XX. Entonces, el barbarismo europeo tiene otras formas de explicarse, como dice el buen amigo Bourdain. Nuestra experiencia desde nuestras latitudes americanas, asiáticas o africanas con el entorno natural es mucho anterior a quienes llegaron a poblar el Vesubio. O sea, el desarrollo de esa civilización europea pasa exactamente de griegos para Roma, se puebla el Vesubio y se construye esto, y esa visión es la que se viene a imponer a otros pueblos. Entonces, la experiencia que estos pueblos que invadieron nuestros territorios tienen con la vida, con la naturaleza, es mucho más reciente de que la experiencia que nosotros tenemos. Por lo tanto, no cuesta mucho entender, o sea, nuestra forma de estar con la naturaleza mucho más reconciliada a lo que ellos sí les va a asustar y van a llamar animismo. Van a llamar, y ahí para tocar el punto, pues, ¿no? Entonces, es un poco solamente de revisar, ¿no? El asunto. Sí, 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 definitivo. Termino ahí con un lleguecito a lo que da Maybe. Es un reto bastante grande. Tampoco, y he tenido este cuidado exactamente durante esta charla, de no romantizar exactamente una experiencia ubuntística. No sé si la formulación más pura, si podemos hablar de esto, le tengo mucho miedo a los esencialismos y a los purismos. Sí, sí, sí. Reconozco paralelismos, reconozco, o sea, formas que coexisten, o sea, esto. No sé si los problemas y las demandas que una Maidi, desde su feminidad, que ella pone la cuestión de género, hoy en siglo XXI, no es que no tenga alguna cosa que, no es que Ubuntu no tenga alguna cosa que decir sobre la cuestión de género, pero la cuestión sería, no sé si la demanda concreta que una Maide desde La Habana en perspectiva de género hace es completamente, o sea, embona a lo que estamos trayendo de Ubuntu. Y ahí es en donde no hay que ver exactamente, y solo por la naturaleza de Ubuntu ser vida práctica, entonces es perfectible. Y yo no creo
que muchos de los problemas que nosotros tenemos, de muchas demandas, también nuestras filosofías ancestrales ya las tenían resueltas, porque exactamente resultan de problemas nuevos, que no estaban en ese contexto en que fueron elaborados sus decálogos de buen vivir. O sea, bajo los problemas que ellos tenían sus decálogos, pero también hay que considerar que las demandas que hoy nosotros tenemos son eminentemente nuevas, de problemas exactamente nuevos, que sí podíamos llegar y resolver en algún momento, pero no sé y desconfiaría si resolvería en su totalidad esto. Entonces es un asunto de que construir Ubuntu en clave feminista negro decolonial. Prometo que a la próxima vez que me llamen para acá o en otro lugar, vamos a entrarle a eso, ¿no? Y hay que retar Ubuntu exactamente a eso, ¿no? Porque esas categorías no estaban ahí. Claro, Y no claro, de esa Dani. forma expresa, sí. Así es. Yo creo que de alguna manera ya he respondido otra pregunta que nos plantea Dolores Herrera, que te quería preguntar sobre la antigüedad de estas reflexiones o de este pensamiento filosófico. De alguna manera lo has contestado, ¿no? Se habla de una Carta de Derechos Humanos desde el siglo XII, ¿no? Y bueno, Maydi Abunda dice sobre el tema de lo del Caribe, Rafa, dice que en el Caribe el Ubuntu es un leitmotiv para el análisis de la cuestión jurídica frente al discurso y la legitimación colonial. Más adelante también Silvia Ábalos vuelve a preguntar que si la filosofía Ubuntu como estilo de vida, si sería genial que se extendiera y fomentara este conocimiento. Fernando García te manda a saludar, Daniel, y te pregunta, dice, en el debate entre colectivas y colectivos juveniles afrodescendientes en nuestra América, ¿tienes referencias de cómo se debate este concepto o qué otras categorías están emergiendo? Y te mando un fuerte abrazo y te agradece. Adelante, si quieren comentar algo. Mamá Bueno, yo Rafaela. como, sí, como les decía, no, mamá Rafaela, vas a ver. No he profundizado demasiado sobre las cuestiones jurídicas en el Caribe, ¿no? Nada más, escuchando esas palabras me acordé de del moon, ¿no? De esa expresión haitiana en creol, ¿no? No dudo definitivamente que haya permeado algún tipo de pensamiento del Ubuntu, porque muchísimos esclavos que llegaron a las Antillas, por lo menos, ¿no? Ya después en el continente, provenían de la zona del Congo y de lo que ahorita conocemos como el Congo y Angola, ¿no? Entonces son pueblos bantús, y esos pueblos bantús, al ofrecer sus tradiciones lingüísticas, ¿no? Luego entonces ofrecen también tradiciones que se reflejan en el vudú actual, ¿no? Y seguramente se reflejan en una manera de pensar en la convivencia, ¿no? Entre comunidades, ¿no? Porque además convivieron con comunidades muy distintas, ¿no? Y muy variadas, ¿no? No solo lingüísticamente. Entonces, no lo dudo, o sea, yo me acuerdo de un Atali, que es un gran ungan en el vudú haitiano, que decía, bueno, pero es que ustedes, ¿sí? Los occidentales estaba relacionado, ¿no? Ustedes mandan a los asesinos o, bueno, ¿no? A la silla eléctrica o una inyección letal, ¿no? Lo que en nuestro imaginario, la más grave punición es precisamente eso de la zombificación. Y la zombificación finalmente lo que es un regreso al estado de esclavo, ¿sí? Alejado de su comunidad, alejado de su familia, alejado de su idioma, alejado de todo, en un estado de brutalización o inhumanización, como tú decías, Daniel, ¿no?
que es el peor, la peor suerte que te puede pasar, ¿no? Entonces es una manera, pero no los matas, ¿no? No, ¿no? Los brutalizas, ¿no? Los deshumanizas, ¿no? Entonces no dudo que es parte de esta filosofía también del vudú, heredada de una u otra manera y también transformada, por supuesto, ¿no? A través de los siglos y de las condiciones, ¿no? De una filosofía bantú de la vida y de considerar a la gente, ¿no? Y a la comunidad, ¿no? Eso sería lo que yo podría intentar contestar, ¿no? No, está en lo correcto. O sea, y pienso que usted lo logra bien ahorita en la forma como ata los cabos y las puntas. Ujú. Pienso que sí. Eh, Ciertamente. O sea, y ese es no sé si de los peligros o más bien una de las condiciones en que este paradigma europeizado, hegemónico, justo nos colocó, de querer ver primero una religión disociada de todo lo demás y sobre todo la religión de aquellos que de por sí ya no es la religión oficial reconocida, pues. Ahora, eh, si pensamos básicamente, ¿no? Como que a las grandes preguntas que la humanidad se hace, nosotros, las personas que estamos en ese mundo, sobre nuestra existencia por aquí, en fin, si nosotros pensamos en que las respuestas las encontramos desde la ciencia, el arte, la religión, entonces, ¿por qué no poder pensar que las religiosidades o las manifestaciones religiosas también van a tener que ver con nuestras vidas cotidianas? O sea, solamente en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí una pregunta que se hizo, que era sobre cómo se articula esto o cómo está dialogando Ubuntu en la movilización de las juventudes afro-latinoamericanas, pienso que fue, no sé si afro-mexicanas o afro-latinoamericanas fue. Sí, ¿de qué fue, Ale? Es sobre las juventudes afrodescendientes aquí en América. Ok, bien. Interesantísimo, súper interesante el punto. Y hubo, ¿cómo se dice? Hubo grados de deshumanización bajo el paradigma de la colonización, por supuesto. Si nosotros pensamos en que Haití, por ejemplo, es un país que adentro de los países de la Unión Africana, Haití hace parte como el 55º, o sea, estamos considerando Haití dentro del continente. Sin ser formalizado, Brasil es considerado el único país africano afuera del continente. Brasil tiene una mayoría de población afro. Solo el estado de Bahía tiene mayor población afro que toda la Unión Americana. Pensar, por ejemplo, esto. Y aquí ver un caso en donde lo que está pasando, hay un fenómeno que se dio con las últimas elecciones intermedias en Brasil, que fueron en noviembre pasado, en donde por primera vez en la historia del país, grupos minoritarios, vulnerados y excluidos tomaron poder político. Estamos hablando de comunidades gay, o sea, LGBTQI, por ejemplo, de comunidades de grupos afro, por ejemplo,
que alcanzaron diputaciones, senadurías, alcaldías, ahí. Si vemos esto, cómo se articula, por ejemplo, Brasil, y vale la pena considerar Brasil, tanto por la dimensión territorial que tiene en el continente, y cuanto con las estadísticas que acabo de dar sobre la población. Gran parte de la articulación de los movimientos en Brasil giran exactamente alrededor, por ejemplo, de dos figuras importantes hoy, y son mujeres. Estamos hablando en que Carolina María de Jesús fue contemporánea de Clarice Lispector, que todos nosotros conocimos, pero Carolina nunca apareció, terminó demente en los semáforos, por ejemplo. Pero hay quien la rescata, y hay una súper filósofa de los movimientos sociales de lucha, que es Lelia González. Los colectivos hoy, hay un fin de reconocer a ella como una militante, activista, filósofa, académica, todo, por ejemplo, alrededor de Lelia González. Renato Nogueira trabaja la categoría del afroperspectivismo. Yo pienso que le sumen a esta cuestión de diálogo con el Ubuntu, por ejemplo. Sí teníamos una cuestión del la afrocentricidad, y mucho orientado a perseguir, por ejemplo, la sabiduría kemética del Egipto. Pero el afroperspectivismo dialoga, de Renato Nogueira. Abdias Nascimento trabaja exactamente la cuestión del quilombismo, que es otro concepto exactamente, o sea, parido desde la diáspora en un territorio como Brasil, en donde hay un genocidio aconteciendo y no declarado, no reconocido. Entonces, pienso que tanto el afroperspectivismo, tanto las figuras de Carolina como de Lelia González, o categorías como el quilombismo, sí le pueden aportar a cualquier lucha afrodiaspórica en América Latina. Gracias, Dani. Solo un detalle, Maydi complementa en un comentario, dice que Ubuntu como principio ético, que en el Caribe recupera el concepto de persona en clave africana, frente a la ley que nos hace esclavos y nos niega ese estatus de vida. No llegaron esclavos, sino personas donde la ley se hizo cárcel del cuerpo. Frente a eso, existen grupos afros que retoman el Ubuntu como una clave política que cuestiona los sistemas jurídicos, coloniales y neoliberales. Dani, no tenemos más comentarios, solo felicitaciones. Y a reserva de que Rafa quisiera añadir algo, yo también le quisiera pedir a Daniel que nos hable muy brevemente sobre estas antologías de literatura africana, solo muy brevemente, porque es un trabajo que se conoce poco en México, son textos que están en inglés, pero que pueden ser muy útiles para los escuchas que están interesados en la literatura y en la poesía africana, que pues es muy extensa y poco conocida. No sé qué te parezca, Rafa, si quieras que nos cuente un poquitito sobre estas antologías. Sí, pero por supuesto, es que el problema de la literatura africana que no nos llega por ningún lado, ¿no? O sea, no es traducida generalmente, no. Bueno, eso es, si alguien quiere leer algo africano, lo tiene que realmente buscar en Francia o pues, en Inglaterra, o bueno, ¿no? Porque las traducciones son mínimas y yo considero que es muy importante, puesto que no podemos viajar a África, ¿verdad? O sea, está ahorita siempre más difícil, ¿no? Entonces, para conocer un poco más de África, qué mejor que a través de su literatura, ¿no? Que además es muy prolífica, ¿no? No solo los nigerianos, que ahorita están muy de moda, ¿no? Son los más leídos, ¿no? Pero todos los demás, ¿no? Y también los caribeños, es el mismo problema, ¿no? El problema del idioma, el problema que no están publicados
ni en México, ni en España, ni nada, ¿no? Entonces, pero por supuesto, Daniel, si nos puedes dar ese extra plus de tu conferencia, pues encantada, encantada. Muchísimas gracias. Sí, después, Ale, recuérdeme por favor, Alejandra, para hacer pasar alguna bibliografía al respecto del Ubuntu. Ujú. Para que quien quiera seguir la vía formal, adelante, ¿no? Hacerlo. Claro, ya nos pasaste 2 textos que tenemos aquí en el chat. Lecciones de Ubuntu de Mark Matabane y Ubuntu para guerrilleros de Colin Kashi del 2021. Y Moisés, que está aquí haciendo posible todo esto, los puso, mientras estaban ustedes conversando, puso la bibliografía y va a quedar anexada a la grabación de esta presentación. Por cierto, había un chico ahorita que nos está escuchando que dice que lo mandaron de la escuela y nos pregunta que si va a quedar grabado. Sí, sí va a quedar grabada esta grabación para todos los chicos de tu salón que quieran ver este video y que no hayan podido conectarse. Destacar que el último volumen, Ubuntu para Guerreros, este volumen es del año 2021. Y ese es para Maidi, respuesta para Maidi. Por primera vez, esta cuestión, ¿no? Bueno, personalmente yo tengo ahí mis matices, ¿no? Con la cuestión de Mandela, ¿no? Pero en este volumen viene Winnie Mandela. Winnie Mandela está considerada como warrior, guerrera de la causa, porque normalmente se asocia justo Mandela con Desmond Tutu, Steve Biko, Crisani y todo, ¿no? Pero pues Mandela durante los 27 años que estuvo en la cárcel tuvo una esposa formal. Entonces, y ella es Winnie Mandela, ¿no? Y exactamente en este volumen hay un apartado dedicado para ella y por señal muy extenso, ¿eh? Este volumen. Hay más, digo, sobre Ubuntu en español hay poco, ¿eh? Hay poco. Este volumen está sacado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y aquí hay un capítulo donde trabaja Omer Watubengue, que es un filósofo del Congo Democrático que está en la Universidad de Colima, y él trabaja la razón convivencial. Aquí, por ejemplo, están los trabajos del doctor Kakosi, que está ahí en el Colegio de México, como referencia, pero de todas formas yo voy a hacer llegar esto ahí. Y eso cuela también un poquito con la pregunta, creo que hizo una compañera suya, ¿qué tanto tiempo, qué tan antiguo era esto? No nos olvidamos de nadie, aquí. Pues ahí a lo mejor no sé si pondría tan cómodo a mi comunidad y a la comunidad académico-filosófica africana, que es exactamente mi insistencia y respeto el movimiento que se hace de teorización del Ubuntu. Yo no comparto mucho esta visión, no. Ubuntuemos y ubunticemos, o sea, que son como mis máximas, pero si nosotros agarramos el gran grueso de literatura sobre Ubuntu que vayamos a encontrar en el idioma que vayamos a querer, tiene un común denominador. Alto porcentaje, no sé cuánto, pero yo pienso que más del 70%, 80%, incluso si yo quisiera así, es publicación del año 2000 para acá. Publicación de artículos, libros, papers y esto. Que es exactamente este asunto de ir a teorizar Ubuntu, pues, que es exactamente este movimiento en donde había que agarrarse para deconstruir lo que vino. Como forma de vida, pensemos esto desde que la vida es vida en África. Pensemos esto.
porque son las formas como hemos coexistido y hemos estado en el mundo. Ahora, de textos, no va a ser tan difícil. O sea, va a ser del 2000 para acá. O sea, esos textos, esas publicaciones, ¿no? Entonces, tanto retos ahí como confirmar un poquito mi teoría con las reticencias para teorizar ese concepto. Ujú. Ok, rápido. Aunque eso da para otra charla, pues. Ajá, sí. ¿Qué es esto que está aquí? Ujú, ¿qué es? Sí, libro. Y este se puede encontrar en Amazon, Dani, o donde lo pide la gente. Estas antologías de Best New African Poets 2016, antología del 2016, 2017. Y la de 2015. ¿Sí? Sí. Aunque el proyecto sigue, pero esta fue de participación así directa. Están en internet, si poner así, se encuentra antología de poemas Best News African Poets. Una de las críticas que llegamos a recibir en ese proyecto fue de que aún se tenía dudas si se estaba en presencia de la mayor compilación de poesía africana contemporánea, pero porque estamos hablando de poesía viva, sobre todo. Pero lo que sí y sí es que era la única plataforma existente en donde estaban trabajando africanas dentro del continente y fuera del continente, de forma organizada y en un proyecto de literatura poética. Qué Esto sí. Entonces, interesante. recomiendo mucho el uso porque tenemos un África que te habla desde el Sahara, un África que te habla desde la última punta, là donde termina el mundo, ¿no? Que es Ciudad del Cabo. Tenemos, por ejemplo, en términos de la lusofonía, que son los países de habla portuguesa, tenemos una lusofonía que te habla del Atlántico y tenemos una lusofonía que te habla desde el Índico, por ejemplo, que es una lusofonía con influencias mucho más arábicas, por ejemplo. Entonces es muy interesante. En esas antologías las voces de mujeres son potentísimas. Para mí pienso que es sin adulación, es, 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 es de lo mejor que hay ahí. O sea, mujeres escribiendo y haciéndolo bien, bien. Y definitivamente aquí se cae, o sea, se demuestra aquí la tesis que puso mamá Rafaela en la mesa de la caída, o sea, de la hegemonía en el ámbito de las letras de los países anglófonos y de Nigeria. O sea, definitivamente. Tenemos una francofonía aquí, tenemos aquí una lusofonía y otro asunto. En la primera tuvimos 3 idiomas, en la segunda 3 idiomas, en la segunda tuvimos 7 idiomas, en la tercera tuvimos 13 idiomas. O sea, se puede encontrar aquí Yoruba, Swahili, o sea, textos escritos ahí. Y ampliamente recomendable. ¿Para quién? Y recordar que una de las formas de producción estético-literaria muy propias afro es el canto y la poesía. Claro. Entonces, quien quiere, bueno, Alejandra sabrá usted, ¿no? Con todo el asunto persa, farsi, ¿no? Ahí, o sea, justamente, ¿no? Entonces, eh, un, Importantísimo. un autor recomendando su obra, ¿no? No, está bien, Dani. De hecho, yo le
quiero también decir aquí a mamá Rafaela que vamos a, pues, a tratar de coordinar con Dani. Él está dispuestísimo, lo habíamos hablado antes, Rafa, de poder lanzar un curso sobre literatura, poesía, pensamiento y filosofías africanas y afrodiaspóricas. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos comprometemos como a trabajarlo, impulsarlo y se puede lanzar desde el museo? Porque lo más importante es que Daniel está dispuesto a impulsar este proyecto y pues podríamos acompañarlo con mucho gusto. Sí, Ale, sí, lo habíamos platicado. Yo encantada porque sí, me parece una manera muy, muy interesante de conocer a otras latitudes, otros pueblos, en fin, ¿no? Y poder reflexionar, ¿no? Sobre lo que escriben. Y pues es un continente tan vasto, ¿no? Que tú puedes participar del norte un poquito más para sur, ¿no? Yo podría participar un poquito más con las regiones francófonas, quizás, ¿no? Y pues bueno, pues armar un cursito. El problema es este, ¿no? El problema siempre ha sido este. Yo siempre, bueno, desde hace rato había pensado hacer un curso así, pero conseguir los libros, para empezar, o las traducciones, porque no podemos pedirle al público mexicano que lea en francés o en inglés o en portugués. Entonces, ese es el gran reto, pues, ¿no? De armar un curso así. Ahorita lo estoy viendo en la UNAM, armaron un curso sobre literatura africana y de género, y pues tuvieron que reducir, digamos, la oferta para ver si había una traducción en español, ¿no? Y de hecho no sé cómo la consiguieron, ¿no? Porque es bastante difícil. Entonces sí lo tenemos que pensar bien y ver cómo, cómo nos hacemos, ¿no? De cachitos y cachitos, ¿no? No, aunque sea de unas cuantas obras, no importa, ¿no? No tiene por qué ser un curso muy grande, ¿no? Muy largo, ¿no? Pero ejemplos, ¿no? De las múltiples, además, regiones de África, porque tenemos a Nguyen Tiongo, ya no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que él decidió escribir en Kikuyo, ¿no? Entonces, para nosotros habrá que conseguir la traducción en inglés del Kikuyo, ¿no? Se vuelve complicado, pero es una discusión muy interesante, ¿no? Eso de escribir en la lengua nativa, ¿no? Que es un reto, por supuesto, ¿no? Si no está traducida, ¡boy! ¿No? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero pues yo encantada, porque según yo, el continente africano y el Caribe en general tiene obras maestras, pues, ¿no? De la literatura, ¿no? Que nadie conoce, que nadie ubica, que pues estamos como que entrecortados, norte, sur, 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 el sur, sur no funciona todavía muy bien, y bueno, ¿no? Epa, 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 epa. Aquí está funcionando, aquí. Ay, bien, muy bien, muy bien, por supuesto, claro, esas son exacto, ¿no? Eso es lo que tenemos pero tenemos que tener acceso a ellos, ¿no? Sí, sí. Esa es la bronca, ¿no? Porque aquí sí estamos ubuntizando y buscamos la forma como. O sea, oiga, usted trae Yoruba, usted trae Shona, usted trae Swahili, usted, pues vamos, ¿no? Bueno, creo que podemos fingir que nos entendemos. Estamos en armonía, ¿no? No, 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 no. No, obviamente que tuvimos que establecer ahí algunos mínimos, ¿no? Para hacer fluir la comunicación. Pero eso también es todo un tema, estoy de acuerdo con usted. Eh, el planteamiento desde la escritura local nativa siempre para traducirse, ¿no? Y eso es como todo un asunto ahí. Y pienso que cuando entremos en esta cuestión más de la literatura, aquí sí se puede comprobar muchísimas tesis y muchas cosas sobre eso, ¿no? La cuestión
o sea, cómo incluso lo que concebimos como literario clásicamente hablando no responde al fenómeno de lo literario en un contexto como África, exactamente con estas lenguas. O sea, y eso es, sí, sí, interesantísimo. Ahí Alejandra, mamá Rafaela, cuando sí, y podemos contar con presencia de alguno de esos escritores y escritoras. Ya lo platicaremos, pero bueno, para no aburrir más a la audiencia, quedan todos convocados, estén pendientes de las redes sociales del museo, avisaremos. Y pues muchísimas gracias, Rafaela, por conectarte, por complementar esta charla. Gracias, Daniel. Espero que no sea la última vez que nos visitas en el museo. Y buenas noches a todos y pues esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Muchas gracias.